Es momento de analizar este nuevo procedimiento laboral que consta de 3 fases. La primera es la fase escrita, la segunda es la audiencia preliminar. Iniciará con la presentación del escrito de demanda. En los actos procesales de la fase escrita del procedimiento hasta antes de la audiencia preliminar, el tribunal podrá auxiliarse para el dictado de acuerdos o providencias de un secretario instructor. Dicho secretario instructor tiene su fundamento en el artículo 871 de la Ley Federal del Trabajo. Contra los actos o omisiones de este secretario procede un recurso denominado de reconsideración. Este mismo se deberá de promover en forma oral en la audiencia preliminar. Ahora, la demanda que se formule por escrito deberá de cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 872, que comúnmente podríamos señalar someramente nombre y generales del actor, y es muy importante resaltar que se le tiene que anexar la constancia expedida por el órgano conciliador. Una vez que se hace todo esto, el secretario instructor tiene 3 modos de actuar: admite, desecha o previene. Con excepción a un par de supuestos, dentro de las 24 horas siguientes a la presentación de la demanda, deberá de turnarse al tribunal correspondiente. Este deberá dictar el acuerdo de admisión dentro de los 3 días siguientes. Ahora, al presentarse la demanda, el tribunal le asignará al actor un buzón electrónico, mediante el cual podrá consultar su expediente y revisarlo. Cuando de advertir el tribunal alguna irregularidad en el escrito de demanda, prevendrá al actor para que subsane en un término de 3 días. De no subsanar por parte actora, el tribunal subsanará las omisiones o irregularidades basándose en el material probatorio que ofreció la parte actora. No se recibirán pruebas adicionales a las ofrecidas en la demanda, salvo las que se refieran a hechos relacionados con la réplica. Lo anterior sin menoscabo de que se puedan ofrecer pruebas sobre hechos supervenientes. Después de esto, el tribunal no solo podrá admitir la ampliación de demanda en caso de que la consideración a la misma se hagan valer hechos novedosos, sino que dentro de los 5 días siguientes a su admisión, el tribunal emplazará a la parte demandada para que produzca su contestación por escrito dentro de los 15 días siguientes, ofrezca pruebas y, de ser el caso, reconvenga, apercibiendo de que de no hacerlo, en dicho término se tendrán por admitidas las peticiones de la parte actora. También apercibiéndolo de que de no cumplir con lo previsto en el artículo 739 de esta ley, las notificaciones personales subsecuentes se le harán por boletín o por estrados, en su caso por buzón electrónico. A toda contestación de demanda deberá de anexarse el documento con el que se acredite la personalidad de quien comparezca en representación del demandado. En caso de que el demandado niegue la relación de trabajo, podrá negar los hechos en forma genérica, sin estar obligado a referirse a cada uno de ellos. La parte demandada deberá de ofrecer sus pruebas en el escrito de contestación a la demanda. En caso de que el demandado se allane, el tribunal citará a audiencia de juicio y tendrá verificado un plazo no mayor de 10 días para dicha audiencia de juicio. Presentada la demanda, el tribunal le asignará al demandado un buzón electrónico, mediante el cual podrá consultar su expediente y revisar los acuerdos que emita el órgano jurisdiccional. Si el tribunal admite la reconvención, deberá de emplazar a la parte actora, corriéndole traslado, con las pruebas que ofrezca la actora reconvencionista, para que dentro del término de 15 días siguientes a su emplazamiento conteste lo que a su derecho corresponda, ofrezca pruebas y en su caso objete a la contraria. El tribunal correrá traslado a la actora con la copia de la contestación a la demanda y sus anexos, para que en un plazo de 8 días objete las pruebas de su contraparte, formule su réplica y en su caso ofrezca pruebas en relación a dichas objeciones y réplica, no más allá. En caso de que el patrón realice el ofrecimiento de trabajo, el trabajador deberá pronunciarse al respecto al formular su réplica. Con el escrito de réplica y sus anexos, el tribunal correrá traslado a la parte demandada
otorgando un plazo de 5 días para que formule su contrarréplica por escrito y en su caso objete las pruebas que se hayan ofrecido en este. En caso de que la parte demandada ofrezca pruebas en relación a su contrarréplica, conforme a lo previsto en el artículo 873-A de esta ley, se le correrá traslado a la parte actora. En caso de que la parte demandada ofrezca pruebas en relación a su contrarréplica, se deberá de observar lo aplicable en el artículo 873-A de esta ley, para que se le corra traslado a la parte actora y ésta en un término de 3 días manifiesta lo que su derecho corresponda. Si la réplica o contrarréplica no se formulan dentro del plazo concedido, se tendrá por perdido el derecho según sea el caso y se continuará con el procedimiento. Transcurridos los plazos señalados, el tribunal fijará fecha para celebrar la audiencia preliminar, la cual tendrá verificado dentro de los 10 días siguientes. Ahora, por cuanto hace al llamamiento de un tercero interesado, lo deberán de hacer las partes en la demanda o en la contestación, en su caso en la reconvención o contestación a la reconvención, o bien al emitir la réplica o contrarréplica, según sea el caso. El tribunal acordará de plano dicha solicitud, la que en caso de admitirse ordenará se emplace al tercero interesado para que dentro de un plazo de 15 días realice sus manifestaciones por escrito, al cual deberá de acompañar las pruebas que emite pertinentes conforme al artículo 780 de esta ley. Una vez en la audiencia preliminar, comienza la segunda fase. La audiencia preliminar tiene por objeto depurar el procedimiento y resolver las excepciones, establecer los hechos no controvertidos, admitir o desechar las pruebas, citar para audiencia de juicio y resolver el recurso de reconsideración contra los actos u omisiones del secretario instructor. La audiencia preliminar se desarrollará conforme a las siguientes reglas. Las partes comparecerán personalmente. Si las partes no comparecen, se tendrán por consentidas las actuaciones judiciales que en cada etapa sucedan y quedarán precluidos los derechos personales. Posterior a esto, las partes que no hayan comparecido en su apertura podrán hacerlo en el momento en que se presenten, siempre y cuando no se haya emitido el acuerdo de cierre de la audiencia. El tribunal examinará las cuestiones relativas a la legitimación procesal y resolverá las excepciones procesales que se hayan hecho valer, con el fin de depurar el procedimiento. Definirá los hechos que no sean motivo de controversia y enseguida resolverá la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes. Admitirá que las que tengan relación con la litis y desechará las que sean inútiles. Establecerá la forma en que deberán prepararse las pruebas que admitió para su desahogo. El tribunal fijará día y hora para la celebración de la audiencia de juicio, dentro de un lapso de 20 días siguientes a la emisión del acuerdo respectivo. Una vez concluida la etapa de audiencia preliminar, empezará la audiencia de juicio. Es en este momento cuando concluye la etapa o la fase de la audiencia preliminar. Posteriormente, transcurrido el tiempo que señaló el tribunal, se dará inicio a la audiencia de juicio. La audiencia de juicio se desahogará con la comparecencia de las partes. Las que no hayan comparecido en su inicio podrán intervenir en el momento en que se presenten, siempre que el juez no lo haya dado por concluido, es decir, al igual que en la audiencia preliminar, puedes comparecer en cualquier momento siempre y cuando no llegue el momento del cierre de dicha audiencia. El tribunal abrirá la fase de desahogo de pruebas. Se concederá desahogar todas las pruebas que se encuentren debidamente preparadas. Primero las del actor y luego las del demandado. Si alguna de las pruebas admitidas no se encuentra debidamente preparada, se declarará la deserción de la misma, salvo causa justificada. El juez señalará día y hora para su desahogo dentro de los 2 días siguientes en caso de admitirse una prueba diversa o alguna que requiera una diligencia fuera de las instalaciones del tribunal. El juez deberá requerir a la persona que comparezca a desahogar la prueba correspondiente para que se identifique con cualquier documento oficial. Si no lo hace en el momento, le dará un término de 3 días, apercibiéndola de que en caso contrario de no presentar su identificación, se dejarán sin efectos sus declaraciones correspondientes.
Concluido el desahogo de las pruebas, el secretario del tribunal hará la certificación correspondiente. Una vez hecho lo anterior, el juez otorgará sucesivamente la voz a cada una de las partes para que formulen de manera concisa y breve sus alegatos. Realizados los alegatos, el tribunal declarará cerrada la etapa de juicio y emitirá la sentencia en la misma audiencia. Solamente en casos excepcionales y que así se justifique por el cúmulo de hechos controvertidos, el tribunal podrá emitir una sentencia dentro de 5 días siguientes a la celebración de la audiencia de juicio. Contra las resoluciones pronunciadas en el procedimiento ordinario laboral no procederá el recurso alguno, salvo el recurso de reconsideración contra los actos del secretario instructor. Y bueno, este ha sido todo el procedimiento ordinario laboral.